Hola, sean bienvenidos a Secreto Sazón. Hoy les voy a mostrar o les voy a enseñar cómo yo preparo los chiles navideños. Yo sé que ya se pasó, pero pues no es tarde. También puede uno preparar cualquier día o cuando se nos antoja o para cambiar algún guisado, pues podemos cambiar por unos. Así que hoy les voy a mostrar cómo yo preparo. Y también primero que nada, les quiero pedir disculpas. La verdad no hemos podido subir por una o por otra cosa, no hemos podido subir porque pues ya habíamos grabado algunos videos, ya teníamos grabados, pero ¿qué creen? Todo se eliminó, se vino para abajo. Entonces, y luego por una por otra cosa se nos fue el tiempo. La verdad sí, ya tardamos en que. Entonces, mil disculpas los que me siguen y los que todavía no o apenas están viendo la primera vez. Los ingredientes que vamos a ocupar son estos chiles. Yo voy a hacer aproximadamente de 20 chiles navideños o chipotle. Le voy a poner 2 piloncillos o panela, como ustedes lo llaman. Bueno, 2 piloncillos. Aquí tenemos hierbas de olor, lo que es orégano, un puñito de orégano, o le voy a poner fresco, lo que es fresco, tomillo, orégano. Entonces, aproximadamente como entre 6 a 7 ramitas de orégano. Igual de tomillo, de 7 ramitas de tomillo. Hojas de laurel, depende, yo le voy a poner 10. Este es para que tenga un sabor cuando ya hierva con los chiles. Aquí tenemos blanquillo. Le voy a poner 8, pero si se requiere más, pues entonces le vamos a aumentar más. Y tengo queso panela, pero también ustedes le pueden agregar el queso que quieran. De cabra también sale muy bueno. Yo no lo puedo encontrar. Vamos a empezar a preparar. Yo aquí ya empecé a quitarle la avena, le estoy haciendo, le voy a quitar toda la avena porque hay veces que vienen muy picosos los chiles. La verdad, estos chiles a mí me gusta y me gusta mucho a mis hijos, más el mayor, le encanta estos chiles. No tiene mucho que hice, igual le digo que ya se me eliminaron en el video. Voy a preparar 20 chilitos, entonces, le estoy quitando toda la avena y como les decía yo que esto es para que no pique. Lo primero que voy a hacer, le estoy quitando todo la avenita. Esto, si no quieren ocupar las manos directamente, pueden ocupar con unos guantes, una bolsita o con una cuchara le pueden quitar la semilla, pero yo como no me acomodo con ninguna de esas, entonces yo prefiero ocupar mis manos. Entonces, estos chiles son muy ricos cuando los saben preparar o como dicen, depende del sazón de cada quien. Esta receta, la verdad, hay gente que no dan bien la receta. Yo los primeros días no me salían muy buenos que digamos, porque yo pedía la receta, pues con la primera vez que la probé y me dieron a probar y sí me encantó estos chiles, pero pregunté que cómo se preparaba, pues ya me dijeron que así, que nomás la ponen a hervir, la pones a remojar, la pones a hervir con azúcar y ya, eso es todo, lo pones ya, ¿sabes? Lo demás, capear. ¿Cómo? ¿Así de fácil? Sí. Y yo, llegó Navidad, órale, le digo a mi hijo, oye, vamos a probar estos chiles, van a probar, y yo a mí me convidaron, no sé qué. Y ya le empecé a comentar, pues a ver, vamos a probar cómo salen los chiles. Ya, empiezo a preparar, pero ¿qué cree? No les gustó cómo salió y yo, ¿por qué? Ya pruebo el chile bien picosa y no tenía ni sabor que a como me habían dado a probar a mí esos chiles que había probado. Entonces dije yo, hija señora, no me dio bien la receta, dije yo, no me dio bien la receta, pero no importa, así es la gente es muy envidiosa. No da la receta bien, pues entonces, ¿qué es lo que yo y así, la segunda, pero como yo la preparé igual y no me sale la segunda otra vez, ¿no? Bueno, pues entonces ya empecé yo a buscarle la manera. Pues le voy a poner el tomillo, no sé, porque a mí me habían dicho que nomás se remojar con el azúcar o con el piloncillo, nada más eso. Cualquier de eso lo pone uno a remojar y ya, lista, ya. Y la pones a enjuagar porque, la pones a remojar con sal, pero después de hervida la pones a remojar sal, no, y no es así.
Y no es así, pues no tenía nada de sabor porque pues el olor que yo le había, o la segunda, pues sí, ya preparé de la manera como yo digo yo, no, porque es que tenía sabor. Entonces, pero porque sale todo, y me salió todavía picoso. Picosito los chiles que salieron. Y ella, no, esto no va así, no va así, no me convence. Ya, la prueban otra vez, no tiene ni sabor, está picoso, no sé qué. Ajá, bueno, ya. Entonces, una vecina que me invita a su casa, me dice, doña Mari, voy a preparar mi cena de Navidad, pero ¿qué cree? Tengo muchos trastes y ahorita yo estoy ocupada, voy a hacer mi cena, que van a venir mis hermanos, mis hermanas, y la verdad quisiera que no tendrá tiempo que me ayudara para lavar mis trastes. Dije yo, trastes, bueno, está bien, tengo tiempo ahorita, bueno, le voy a echar la mano. Está bien, suben un ratito. Ya subo, pero en eso, como está su cocina adentro, o sea, donde lavan los trastes, dije yo, bueno, ahorita es cuando voy a aprovechar, como a ver si me dice ella bien la receta, ¿no? Pero como también nomás me dice, oye, doña María, ¿qué vas a preparar? Y ella me pregunta, pues también quiero preparar los chiles, pero no sé muy bien preparar porque no me sale. Y ya le comentaba yo que no me salían los chiles. Ay, doña María, es muy fácil, la pone usted a remojar. Mira, me dice, traiga sus cosas. Dije yo, pues me va a ayudar, ¿no? Me va a ayudar a preparar los chiles, ¿no? Bueno, por lo menos chipotle a remojar, porque ya lo demás, pues sabe uno, ¿no? Capeado, freír, eso ya lo sabe uno. Lo importante es que tuviera sabor, eso es lo que yo quería aprender, ¿no? Ya que empiezo así a lavarle sus trastes, y ella tiene un negocio, un abarrote. Bueno, ya que sube, doña María, por ratitos voy a venir. Ahí, checa usted mi chile. Pero ella ya estaba hirviendo los chiles, la verdad, ella ya estaba hirviendo los chiles. Dije yo, y tenía, o sea, ya le veo en su ollita, tenía hierbas de olor, orégano, todo eso. Le puso sal, y ya, dije, y así empezó. Y ya cuando le digo, ya está hirviendo, le digo, ya que le hablo, está hirviendo sus chiles, ¿qué le hago? Si ya se ablandaron, ya apágale. Ya le apago y ya sube otra vez. Sube y ya me dice, ¿dónde están sus chiles? Ya con esto, según ella me está diciendo, ya con esta de que hirvió mis chiles, ella la puso a hervir lo suyo, ¿no? Porque tampoco no bien, pero yo la estoy observando como es, ¿no? Le estoy checando cómo es y ya me dice, sí, dice, a ver, échalo usted a mojar sus chiles, ya, y voy a sacar la mía y usted echa sus chiles, así nada más, sin que hierva, sí, así nada más, nomás a ponerla a remojar y ya, con esta agua, con el mismo, su agua de su chile, sí, porque tiene hierbas de olor y ya, eso es lo que le va a dar sabor. No me convence. Yo dije, no me convence. No va a salir bueno. No va a salir bueno la mía. Va a salir todavía picosa. A lo mejor tenga un poco de sabor, pero no me convence. Bueno, según yo, muy inocente. Sí, señora. Ya. Y hablamos, ya empecé yo terminé sus trastes, ya que, y luego, la puede usted escurrir, le quita la avena, porque ni siquiera estaba desmenada de los chiles. Entonces, ni siquiera le había uno quitado la semilla. Ya que abajo, preparo la mía, pero igual seguía sin sabor, porque me dijo que la pusiera, que la enjuagara, o sea, ya con el hierro de olor, ya que hirvió, que la pusiera yo a enjuagar los chiles, poner en sal y después a capear. No me convence. La verdad, le digo, la verdad, señora, no creo que me salga, le digo, pero voy a probar con esta de lo que me dio. No, yo es que hago los chiles, seguía igual de picosa y no tenía ni sabor. No, esta no me convence, no. Y sí, y para la próxima que sigo otra vez el 24, porque pues ahora es de cada 24, pues se entusiasma no cenar chile, porque es la temporada, ¿no? Chile el 24, chile, o jalapeños de atún, todo eso, ¿no? Bueno, ya después
Dije yo, no, ya no voy a pedir la receta. Yo no sabía eso de entrar de YouTube, que la receta que subía. La verdad yo no sabía nada de eso. No sabía si ocupaba yo, o sea, para mensajear mi teléfono, todo eso, mi cel. Pero de eso de YouTube, buscar recetas, no, nunca supe de eso. Pues entonces un día yo que me pongo a pensar, no, esto no es así, la receta que me dan no es. Dije yo, no, esto tiene que salir bueno. Pues, ¿sabe qué? Y no tiene mucho que aprender. Tendrá como unos 3 años que aprender a hacerlos ya mejor, no picoso y tiene sabor. Bueno, pues ya que empiezo yo a hacer, así como ahorita, dije yo, no, primero, para que no salga tan picoso, lo que voy a hacer ahora es que es el picosito, porque hay unos chiles que vienen muy picosos, a veces no, pero a veces yo creo que es cuando son nuevos los chiles frescos, yo creo, o no sé por qué vienen bien picosos. Entonces, sea como sea, entre pera o manzana, pues entonces yo lo que hago, primero la pongo a desvenar, le quito todo esto a la avena. Después, ahorita que termine, la voy a poner a remojar en sal. Y ahorita ustedes poco a poco van a ir viendo cómo lo paso a paso voy a ir haciendo y ustedes se van a fijar cómo yo preparo. Ahorita que termine yo de quitarle esto, ve que luego tiene tierrita, la voy a enjuagar primero. Aquí ya tenemos remojando los chiles, ya están lavados, le quité la tierrita. Ahora le voy a agregar un poco de sal. Yo voy a agarrar así, para que así se remojó con sal, para que se le quite lo picosito. Ahora esperamos aproximadamente unas 2 horas, la ponemos entre 1:30 o 2 horas. Bueno, si tiene una prisa, pues ya 1 hora. Pero sí, se remojan un poco con esto, con sal. A algunos se le quedó la semilla y ahorita con el agua se le despega. Aquí ya tenemos en una sartén, ya hice el tecito, que le puse 2 piloncillos con su orégano, tomillo y hojas de laurel. Pero también, pues si no hay piloncillo, pues también pueden agregar azúcar, pero yo le puse los 2 piloncillos. Entonces le vamos a agregar un poco de sal. Aquí ya está el tecito. Ahora ya le vamos a agregar los chiles, la vamos a poner a hervir. Ustedes van a ir sintiendo conforme se va ablandando, ya que está blandito los chiles, entonces se le apaga. ¿Verdad? Vamos a esperar. Esta va a salir ahora sí lo picosito. Esto ya lo había yo puesto, como ven ustedes, ya la pusimos a remojar en la sal. Entonces esto ya no es necesario enjuagar después. Esta ya nada más vamos a esperar que se cuezan los chiles, chipocles. Se llenó. Ahora vamos a esperar un ratito. Aquí han pasado 20 minutos que ya se me remojaron o ya hirvieron con la palmera o piloncillo con hierbas de olor. Ustedes saben bien que primero hice el té, la puse a hervir el piloncillo con su hierba de olor. Después de que empezó a hervir, la dejé hervir como unos 5 minutos o 10 minutos que se hiciera el té, pues entonces ya le agregué el chile. Después de que le solté el chile, o le volví a contar otros 20 minutos, la sentí que ya está blandita. O sea, ustedes van a ir sintiendo que ya está blandita los chiles o chipotle. Se le apaga el fuego. Y mira, aquí tenemos. Mi familia aquí les encanta el ponche. Pero después les comento, ya no me dio tiempo de subir cómo yo preparo el ponche. Entonces después les mostraré. Aquí ya los chipocles estoy rellenando, ya ven, quité el agua, ya la puse a escurrir, después de un ratito la puse a escurrir, que esté, o sea, que ya no tenga nada de agua. Entonces, y ahorita lo que estoy haciendo, ya la estoy rellenando de queso, panela, y así seguimos rellenando. Entonces vamos a seguir hasta acabar los 20 chilitos, que aquí tenemos los chipocles, 20 chipocles. Entonces, y ahorita ya vamos a también, la vamos a pasar en la harina. Si se les quedó alguna semilla ahí, se nos pasó, pues le pueden ir quitando.
eso no hay problema, que luego se queda bien picado y ya al final pues ya se queda bien pegado la semilla. Entonces ya cuando se remoja ahí ya se les despega. Estos los que ya tenemos que ir pasándole la harina. Ahorita voy a batir el huevo. Esto se pasa en la harina. Ahorita seguimos rellenando. Esta vamos a pasarle así en la harina y después ya capearla. Así. Así. ¿Sabe? Hasta están suavecitos los chiles y así tiene sabor. Con las hierbas que le pusimos, con las hierbas que le puse, tiene un buen sabor. Entonces ya vamos a capearla. Aquí ya terminé de rellenar la chipotle. Ahora ya voy a empezar a batir. Ya está separé la yema. Ya está separado. Entonces aquí yo le eché 4 blanquillos. Bien, ahora voy a empezar a batir. Lo pueden hacer a mano o sea con un tenedor, una palita, lo pueden hacer. Pero ahorita yo voy a hacer con más rápido. Hay que batirla bien con la batidora. Hasta que suba. Ya le echamos la yema. Luego se ve cuando ya está en su punto. Cuando ya no se cae es porque ya quedó batido. Ajá. Entonces le vamos a agregar la yema. Un poco de harina, así con la puntita de una cuchara, se la agregamos. Este es para que agarre. Entonces un poco de sal, ahí mismo le agregamos, muy poquita de sal, no quede tan salado, lo vencimos. Ahora vamos a empezar a hacer así despacio. Ya quedó. Apagamos ya. Aquí ya tenemos el sartén con aceite, ya está caliente. A ver, vamos a ver si ya se calentó. Ya le podemos echar los chiles. Ahora, si no quieren hacer con la mano, pues entonces así le hacemos. Echamos, ya están aquí los chiles aquí adentro del capeado. Aquí, el huevo. Está. Aquí nos cabe otra. Ahí está. Ya. Ahorita la volteamos. Ahí está. Le falta un poco. Luego se ve en la orilla que ya está cociendo de un lado. Cuando ya se pueda voltear, esta falta de chile. Le vamos a bajar la flama. Se pueden ayudar con un tenedor. Este lo arrumamos tantito para que no se pegue. ¿Sí? Con flama baja para que no se les queme. Amigas y amigos, ahora a disfrutar. Si es la primera vez que está viendo, te invito a suscribirte al Secreto Sazón para no perderte de ninguna receta. Los que me siguen les agradezco mucho su apoyo. Gracias. Y a todos nos vemos en el próximo video. Deseo para ti y toda tu familia una cantidad ilimitada de bendiciones durante los 12 meses que se vienen. ¡Feliz Año Nuevo! Y sobre todo, dar like al Secreto Sazón.